Buenas tardes. Vamos a comenzar hablando de lo que tanto les cuesta a ustedes, ¿no es cierto? Leyendo la cartilla, viendo en las clases virtuales todo lo demás, que es la imagen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la imagen se forma dependiendo de qué, del sistema o técnica que se utiliza. Ahora, ¿qué afecta la formación de la imagen en ese sistema? Resumiendo, ¿no es cierto? Hay parámetros muy específicos que son modificados ¿por quién? Por un operador. Que no son más ni menos que el técnico, o sea, ustedes o cualquiera de nosotros que forma la imagen. De ahí, ¿no es cierto?, se forma la imagen, ¿sí? Que es ¿quién? Observada, puede ser observada ¿por quién? Por quien informa. ¿Quién es el que informa? Un médico. ¿Cuál es la cuestión? El médico, dependiendo de su formación, ¿no es cierto?, no va a ver o no puede llegar a ver algún signo o síntoma presente en la placa, por más que esté presente, por más que sea visible a simple vista, simplemente porque influye una cosa, como les decía a ustedes, que se llama percepción visual. ¿Sí? Ahora, esta parte es exclusivamente inherente al observador, ¿sí?, que está viendo la imagen médica. Y esta parte de la formación de la imagen nosotros lo conocemos como claridad de imagen. ¿Sí? Esta claridad de imagen son aquellos factores físicos que el operador, mediante la alteración de parámetros, puede conseguir modificar ¿qué? Cosas importantes, ¿sí? Uno, la borrosidad, ¿sí? Enemiga de la imagen. El ruido, ¿sí? Mejorar el contraste, ¿sí? ¿Qué otra cosa más? Los artefactos. Todas estas cosas pueden ser modificadas alterando unos parámetros físicos, ¿sí?, que son únicamente modificados por el operador. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cada tejido, ¿no es cierto?, tiene, ¿sí?, o responde según la técnica o método. ¿Sí? O sea que no va a ser lo mismo, como yo les decía a ustedes, que hagan una radiografía, una tomografía, una resonancia magnética o un ultrasonido. ¿Por qué? Es muy simple. ¿Cómo se forma la imagen en los rayos X? Acuérdense de física 1 y de física 2. Todo aquello que usa rayos X lo hace por transmisión. ¿Sí? Ahora me dicen, si fuera IRM, ¿qué pasa con la IRM? Lo hace por emisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso nuestro cuerpo es el que emite la señal para formar la imagen, mientras que en los rayos X lo que hace el tubo al emitir los rayos es atravesarnos a nosotros, ¿no es cierto?, y mediante la absorción y la atenuación y la dispersión que sucede dentro de nuestro cuerpo forma la imagen radiológica. Entonces es transmisión. En resonancia magnética también es emisión. ¿Por qué? Porque, como les explicaba, dentro de un campo magnético enorme, ¿no es cierto?, nos aplica una onda de radiofrecuencia.
lo que hace que nuestros protones de hidrógeno presentes en el cuerpo reaccionen y emitan una señal para que sea captada por las antenas especiales que tiene el equipo, ¿sí? De ahí forma la imagen, por eso se llama emisión. Y después está el ultrasonido, que lo hace por reflexión. ¿Por qué? Porque el transductor, como muchas mujeres, ¿no es cierto? Muchas alumnas fueron a hacerse ecografías, ¿no es cierto?, para controlar digamos, la edad gestacional y cómo es la salud del feto, ¿sí? Vieron que el resonador el transductor emite una onda de ultrasonido y esa onda de ultrasonido se ve reflejada por los tejidos, ¿sí? Ahora, no todos los tejidos responden de la misma manera. Entonces, ¿no es cierto?, dependiendo qué tipo de tejido esté atravesando, van a responder en mayor o menor medida y de esa manera se forma la imagen por ecografía, ¿sí? Por reflexión. Otro que utiliza emisión, ¿no es cierto?, es la medicina nuclear. ¿Sí? Son dos técnicas que utilizan emisión. Todas las técnicas que utilizan rayos X, como ser tomografía, rayos X, hemodinamia, mamografía, todas técnicas que usen rayos X lo hacen por transmisión. Y únicamente lo hace por reflexión el ultrasonido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como le decía, ¿no es cierto? Depende de qué tipo de técnico o método estén utilizando, ese tejido va a responder de una o de otra manera para formar la imagen, ¿sí? No quiere decir que está alterando el tejido de nosotros, porque no se altera, simplemente responde de distinta manera a los estímulos que está recibiendo, ¿sí? No nos altera para nada, a no ser que sea una dosis enorme, bueno, estamos fritos, pero no. A las dosis médicas responden de esa manera para formar la imagen médica. Y lo otro importante, ¿no es cierto?, que acá es, digamos, como muchos de ustedes dirían, depende. ¿Por qué? Porque entra una cosa que se llama punto de vista o perspectiva. ¿Por qué? Porque como les decía a ustedes, ¿no es cierto?, no es lo mismo que lo vea un médico especialista en pulmón a una placa que tiene neumonía por COVID, ¿no es cierto?, a que la vea un traumatólogo, a que la vea un médico familiar o la vea un cardiólogo. Pueden ver los signos o los radiográficos en la placa, pero no los reconocen, entonces llegan a la conclusión que la persona no tiene nada. Sin embargo, esa persona está enferma. ¿Por qué? Porque por más que ellos vean ese signo en la placa, no lo asocian con la enfermedad. No porque no estén entrenados, sino porque simplemente sus conocimientos no alcanzan para poder determinar si es o no es neumonía. ¿Sí? Capaz que dicen, no, que acá veo algo raro y se comen algo como diciendo, no, pero no es nada. Entonces no dicen nada, ¿sí? Pero algunas veces lo ven y no dicen nada. ¿Por qué? Porque no lo asocian con la enfermedad. Simplemente eso. Ahora, ¿y por qué la perspectiva? ¿Sí? Nosotros tuvimos un profesor que nos decía, yo tengo que ver la placa revelada por ustedes a 30 centímetros y a 2 metros y tengo que ver la patología. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes, ¿no es cierto?, operan con maestría o con buen criterio y tino todos los parámetros, van a conseguir una placa con buen contraste, eliminando todo esto que evita, ¿no es cierto?, que se forme una buena imagen médica. ¿Sí? O sea, ustedes, operando los parámetros, consiguen un buen contraste, eliminando todo lo demás que evita que nosotros tengamos una buena imagen médica. Entonces, no importa de dónde lo miren o cómo la miren a la placa, de una u otra manera, el observador va a encontrar la patología, ¿sí? Si no es uno, va a ser otro, pero lo va a encontrar. ¿Comprenden? Ahora,
¿Cómo sucede eso? Como le estaba diciendo a ustedes, ¿no es cierto? Vamos a ver que se volvían locos y tenían problemas para asociar algunas cosas, como por ejemplo bajas placas de alto y bajo kilovoltaje, ¿no es cierto? Y placas de alto y bajo contraste. ¿Sí? Entonces, tenemos alto kilovoltaje de un lado y de acá tenemos bajo kilovoltaje. ¿Qué es lo que sucede? Con el alto kilovoltaje, ¿sí? Tenemos un bajo contraste. ¿Qué quiere decir eso? Una escala de grises larga. ¿Sí? Con 8, con 10, con 16, con 12 tonalidades de gris. Mientras que si tienen bajo kilovoltaje, esta placa, ¿cómo va a ser? Va a tener un alto contraste. ¿Sí? ¿Y en dónde se utilizan? Principalmente. ¿Cómo es la escala de grises? La escala de grises acá es escala de grises corta. Ahora, ¿por qué es preferible tener una placa de tórax de bajo contraste a una placa de tórax con alto contraste? ¿Sí? Esa era la discusión. ¿Por qué? Porque dense cuenta, ¿no es cierto?, que tenemos que encontrar y distinguir muchas patologías dentro del pulmón. ¿Qué es lo que tiene el pulmón dentro? Aire. ¿Sí? ¿Y cómo se va a ver eso? Negro. ¿Sí? Lo que yo necesito es que exprese la placa de tórax, ¿no es cierto? Exprese que muchas tonalidades de gris, muchos tonos de gris. ¿Para qué? Para que el observador pueda o consiga dilucidar, ¿no es cierto?, qué patología hay. Entonces, sí o sí, ¿qué es lo que necesitan? Una placa de bajo contraste. Mientras que una placa de alto contraste, ¿no es cierto?, es muy característica. ¿Cuál es? La mamografía. ¿Sí? Tiene una escala corta. ¿Por qué? Porque es simple. ¿Cómo son los tejidos? Son todos densos, o sea, las mamas son densas. ¿Sí? Tejido adiposo, tejido productor de leche, digamos, ¿no es cierto? Parte de músculo, ganglios linfáticos y todo lo demás, es algo denso. Y lo que nosotros necesitamos es alcanzar a distinguir dentro de esas isodensidades algo que pueda ser patológico. Entonces, ¿no es cierto?, la escala de grises es corta. O sea que la escala de gris larga, por ejemplo, es esta. ¿Sí? Acá está el negro y acá está el blanco. ¿Sí? Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Bueno, me salieron 9. 9 tonalidades de gris, ¿no es cierto? Mientras la que es corta solamente tiene que 4, porque acá está el negro y acá está el blanco. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Expresa, ¿no es cierto?, muchas estructuras con muy pocos colores gris, mientras que en el tórax nosotros tenemos todas las estructuras expresadas en distintas tonalidades de gris. ¿Sí? Lo cual a la larga le permite al observador encontrar la patología que él quiere. ¿Mm? Ahora, ¿cómo viene la mano acá? ¿Sí? Todos los, digamos, hay una cosa que se llama contraste.
¿sí? Que seguimos hablando. El intrínseco. Es el propio del cuerpo, del ser humano. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene el contraste intrínseco? Nosotros no cambiamos nuestra estructura, sigue siendo la misma, nuestros tejidos siguen siendo lo mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Como vimos, ¿no es cierto? Si vamos a usar rayos X, ¿cuáles son los tres principales factores que influyen en la formación de la imagen por transmisión? El número atómico, la densidad y el espesor. Son los tres factores que inciden. Ahora, en la tomografía podríamos decir, ¿no es cierto?, que también incide ¿qué? El flujo y la densidad electrónica. Pero bueno, principalmente para todo aquello que sea rayos X, influyen estos tres factores, ¿sí? El número atómico, la densidad y el espesor. Ahora, para la IRM, nuestro cuerpo no se altera. ¿Qué es lo que incide? Lo que se llama T1, T2 y densidad protónica. ¿Sí? O sea, no es que nuestro cuerpo cambió, sino que mientras que los rayos X toman todo el cuerpo nuestro, todos los elementos químicos de nuestro cuerpo para formar la imagen, ¿no es cierto?, para atravesar el tejido, lo que tiene en cuenta la resonancia magnética, ¿qué es lo que es? El protón de hidrógeno. ¿Sí? Que nosotros tenemos hasta un 85% de agua. Es uno de los protones más abundantes. ¿Y por qué sirve para la formación de imagen en resonancia magnética? Esto se lo tienen que acordar para el año que viene. Porque únicamente sirven para formar imagen en resonancia magnética los átomos que tienen número impar en su núcleo. Su número atómico es impar. ¿Sí? En este caso, ¿no es cierto?, el hidrógeno. ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el Z del hidrógeno? Es 1. Entonces, ¿qué es lo que es? Es impar. Entonces sirve para la formación de imagen en resonancia magnética. Si tiene números pares, no sirve en lo absoluto. ¿Por qué? Porque lo que vendría a ser, digamos, sus momentos de precesión o sus espines se anulan. Entonces no genera ninguna imagen. ¿Sí? Eso se lo tienen que acordar. Y después, bueno, en la ecografía entra una cosa que se llama impedancia. ¿Qué es la impedancia? La impedancia es la resistencia de los tejidos al paso del ultrasonido. ¿Sí? El principal enemigo del ultrasonido es el aire. Entonces, si la persona tiene aire en algún lugar, no se va a ver absolutamente nada. Pero, digamos, en el ultrasonido, sin modificar nada de esto, ¿no es cierto?, nosotros estamos, ¿no es cierto?, reaccionando sin modificarnos absolutamente nada, ¿no es cierto?, la impedancia que tiene, o sea, la resistencia que tiene cada uno de nuestros tejidos, ya sea el músculo, la grasa, ¿no es cierto?, el hígado, el riñón, órganos sólidos o huecos, ¿no es cierto?, que no sean huecos que tengan líquido, reaccionan distinto al paso del ultrasonido. ¿Cómo también podemos mejorar el contraste? Con medios o medios de contraste que ustedes vieron este año en química y farmacología, ¿sí? Cada técnica tiene un medio de contraste que le ayuda a mejorar o realzar la estructura, ¿sí? En los rayos X, el bario y el yodo. En la resonancia magnética, principalmente uno, que es el gadolinio, pero después tienen el manganeso y los compuestos de superóxido de hierro. Y últimamente van a hacer un descubrimiento argentino que es la utilización por la colangioresonancia, que es el mate, ¿sí? Que descubrieron que pinta, al igual que el gadolinio, el árbol biliar, digamos, o el hepatocoledoco del paciente al que se hace el estudio.
Y después algo muy raro en la Argentina, pero que sí existen, son medios de contraste que realzan, ¿no es cierto?, o negativizan las estructuras para que puedan ser visibles por ultrasonido. Seguimos la clase que viene.